Tenemos niños tranquilitos, ¿verdad? Amén. Tenemos mucha fe. Le voy a pedir igual a las personas que están atrásito, si gustan pasarse un poquito más adelante. Damos gracias a Dios por las personas que nos visitan en esta mañana. Dios les bendiga. Vamos a orar antes de compartir la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, que tiene una parte muy importante, que es ahora escucharte. Hemos tratado de agradarte, Señor, con nuestros cantos, con nuestra oración, con nuestra adoración, Señor. Ahora abrimos, Señor, nuestros oídos, conforme a lo que dice tu palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, para escuchar tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El mensaje de esta mañana lo he titulado La poca fe. Y bueno, creo que deberíamos de hablar más bien de la mucha fe, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy de la poca fe. Y vamos a la primera diapositiva. Y bueno, ¿qué es tener poca fe? Pues parece lógico, ¿verdad? Poca fe quiere decir que tienes poquito de algo. ¿Y por qué surge esta expresión poca fe? Bueno, es una expresión que utilizó nuestro Señor Jesucristo y se la dijo al apóstol Pedro. Mateo capítulo 14, si quieren ir para allá, versículo 31, el Señor le dijo, extendiendo la mano, tomó, ¿verdad?, a Pedro, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y bueno, si quisiéramos poner una explicación de lo que es poca fe, ¿verdad?, yo puse, es creer en parte lo que Dios te dice, pero al mismo tiempo desconfiar de ello a causa de tu razonamiento o de tu temor. Son dos principales fuentes que nosotros tenemos de duda cuando empezamos a razonar demasiado las cosas que Dios nos ha enseñado, que Dios nos ha dicho, y por otro lado, cuando empezamos a ver las circunstancias y nos atemorizan, ¿verdad? El temor es algo terrible, nos congela, nos detiene, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, quiere poner un negocio y alguien le infunde un temor, no pongas eso porque yo tengo un sobrino que puso el mismo negocio y fracasó. Ya de alguna forma con ese temor, pues la persona ya no se anima, ¿verdad? Fíjense que la poca fe es un problema grave en la actualidad. Se dice que más del 4% de las personas manifiesta una depresión. Y digo manifiesta, porque mucha gente está deprimida, pero está sonriendo. Tiene un problema, pero no lo quiere externar, ¿verdad? Y esa depresión va avanzando conforme la persona pues va dando más lugar a ese temor, a esa duda, conforme ese problema va persistiendo en su vida, ¿verdad? Cada vez la persona se va deprimiendo más. ¿Por qué nos deprimimos? Pues porque somos seres humanos. Y los seres humanos fallamos. Los seres humanos pecamos. A veces estamos deprimidos por cosas que hemos hecho. A veces estamos deprimidos por cosas que han hecho los demás o cosas que no han hecho los demás y que de alguna forma afectan nuestra vida. En resumidas cuentas, es poner los ojos en nosotros y en las personas lo que nos lleva a perder la fe y caer en depresión.
Y bueno, ojalá y todo acabara en depresión, ¿verdad? Pero la depresión después nos lleva a otras cosas. En algunas personas puede llevarlos a ir. En un momento dado, ¿verdad? Ese volcán que está ahí, ¿verdad? Soportando y soportando, de pronto, ¡pum!, explota y la persona tiene un episodio de cólera. O puede caer en el otro extremo, en la cual dice, no, yo ya no sirvo para nada en esta vida, ¿verdad? Nadie me quiere, ¿verdad? Estoy feo, ¿verdad? Y pues me voy a suicidar. Y no es cosa de juego, ¿verdad? En la actualidad, mucha gente, especialmente muchos jóvenes, vienen y se quitan la vida, ¿verdad? Aproximadamente por cada 100,000 personas en el mundo, hay 10 personas que se quitan la vida, ¿verdad? Entonces, diariamente, entonces, es algo preocupante. Yo creo que tú conoces por lo menos alguna persona que se ha quitado la vida, ¿verdad? Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser, y a lo mejor no lo sabes, ¿verdad? Pero tal vez hay alguien que próximamente se va a quitar la vida y a lo mejor tú puedes hacer algo. O a lo mejor tú mismo has estado contemplando en quitarte la vida. ¿Por qué sucede esto? Porque nos falta fe. Hemos perdido la fe en la actualidad. Vemos demasiado, ponemos demasiado nuestros ojos en el hombre, y el hombre, ¿qué nos puede ofrecer? Nada. Sí, damos fortuna. Tenemos que voltear nuestra vida y nuestra fe y nuestros ojos a los cielos donde está Dios. Vamos a la siguiente. ¿Seré yo una persona de poca fe? Vamos a ver qué nos dice este pasaje que está en Mateo 6, No sé si se le cae el versículo 25, versículo 20. Casi todo lo que vamos a leer hoy en esta mañana está en Mateo. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo es una enseñanza tremenda. Le voy a pedir a mi esposa si nos lo puede leer. Nos dice, por tanto os digo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, y Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tenga por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Gracias. Bien. Ok. ¿Y cómo podemos saber si nosotros somos personas de poca fe? Aquí nos da la clave. Si tú vives afanado, si tú vives preocupado, si tú vives angustiado, si estás pensando continuamente, ¿cómo le voy a hacer para... Ya me hace falta ropa. ¿Qué va a ser de mi vida mañana? ¿Qué va a suceder en mi trabajo? Cuando continuamente nosotros estamos pensando en una forma preocupante, estamos nosotros manifestando una falta de fe en nuestra vida. Y no les estoy diciendo que no planeen para el futuro, no les estoy diciendo que no piensen mañana qué es lo que hay que hacer o hoy qué es lo que hay que hacer, pero es muy diferente la actitud con la cual nosotros enfrentamos la vida. Puede ser que a lo mejor no tengas dinero para la renta y tienes que pagarla mañana o pasado mañana. Pero puede ser que te estés tronando los dedos, ¿verdad? Y que estés en angustia y estés pensando, a ver, ahora ¿a quién le vas a pedir dinero? A que si tú doblas tus rodillas delante de Dios y le dices, Dios, no me alcanzó, ayúdame, provéeme, ¿qué hago? Y yo quiero decirte que Dios te va a dar paz.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque en vez de tratar de solucionar las cosas por ti mismo, estás recurriendo al Dios Todopoderoso, del cual viene la fe, y Él es el que te sustenta al final de cuentas. Y ahí nos da ejemplos al Señor Jesucristo. Dice, ¿qué planta está mal vestida? ¿O qué pájaro no tiene dónde irse a dormir? ¿Verdad? ¿Qué ave no tiene qué comer? Fíjate, si Dios hace eso con estos seres tan pequeñitos, tú vales más que ellos. Tú vales más que las plantas. Tú vales más que los pájaros. Vamos más adelante. ¿Es un problema tener poca fe? Pues hay gente que está acostumbrada a vivir, es su estilo de vida, siempre viviendo en angustias, preocupaciones y realmente miedo, ¿verdad? Pero realmente no debería ser nuestra vida así. Y sí es un problema. Ahí mismo Mateo, más adelantito, 2 capítulos, 8 versículos 24 al 26, dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Había estado él predicando, ¿verdad? A veces el día pesado, y entonces estaban atravesando el mar de Galilea. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Seguramente no era una tormentita cualquiera, porque ellos eran pescadores de nacimiento. Entonces se despertó una tormenta bien buena. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y tú me puedes decir, bueno, es que eso era el Señor Jesús. O sea, el Señor podía calmar los vientos, podía calmar las olas. Pero ¿yo quién soy? Yo no soy nadie. Bueno, yo quiero decirte que el Señor le está diciendo a sus discípulos, ustedes, en otras palabras, ustedes podían haber hecho lo que yo hice en ese momento. Que tienen miedo de morirse. ¿Por qué están a merced de las circunstancias? Levántense y tomen autoridad. Muchas veces los problemas que tenemos en la vida son problemas persistentes. Es una tormenta que lleva años en tu vida. Y el Señor te dice, levántate. Tú toma autoridad. Reprende esa situación. ¿Pero qué reprendo, pastor? ¿Verdad? Reprende lo que el Espíritu Santo te ponga en tu corazón. Recuerden que el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Satanás. ¿Y qué hace el viento? El viento sopla y agita las aguas, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar autoridad contra Satanás y sus demonios. Y quiero decirte que cuando tú aprendes a tomar autoridad, vas a traer paz a tu vida, vas a traer paz a tu casa, vas a traer paz a tu trabajo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, es una persona que tiene autoridad. ¿Qué podría haber dicho el Señor Jesucristo si no hubiera tenido fe? Pues remen rápido, ¿verdad? Para que lleguemos al otro extremo y no nos ahoguemos. O eche el ancla, o saque los salvavidas. Muchos remedios que a lo mejor nosotros hubiéramos propuesto en ese momento. Pero Él hizo algo fuera de lo común, algo fuera de lo natural. Gritarle, hablarle al viento y al mar para que se calmaran. No te estoy diciendo que le grites a las personas, que le grites, ¿verdad? Ella es viento y él es mar, les voy a gritar para que se callen. No. Toma autoridad sobre los espíritus inmundos. A veces hay espíritu de división, a veces hay espíritu de celo, a veces hay espíritu de envidia, ¿verdad? Y en oración tenemos que tomar autoridad sobre esas circunstancias que están afectando nuestro barco, porque ¿cuál es nuestro barco? Nuestra casa, nuestra vida, nuestra iglesia. Ese es nuestro barco. Asegúrate que el Señor Jesucristo va en tu barco, que va a ser muy útil, ¿verdad? Porque si nos falla la fe, pues entonces recurrimos a Él y Él toma autoridad y bueno, ya calma las cosas. Pero nosotros también estamos puestos por Dios para ejercer autoridad sobre los elementos sobrenaturales. Más adelante.
¿La poca fe me impide ser cristiano? ¿Qué opinan ustedes? Si tengo poca fe, ¿no soy cristiano? No, sí somos cristianos. ¿Quieres ser cristiano de poca fe? Claro, ¿verdad? Pero va a ser un problema, ¿eh? Va a ser un problema que tú vivas con poca fe. Mateo 14, 26 al 31. Ahí no se ve muy bien, ¿verdad? Pero es Pedro que está caminando sobre el mar y va hacia Jesús. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver un fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro era cristiano, sí. Seguía a Jesús, creía en Jesús. Y de hecho, tuvo más fe que los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque él dijo, si eres tú el que vienes caminando, entonces manda que yo vaya hacia ti. ¿Ok? ¿Ven? Y se atrevió a bajarse de la barca para empezar a caminar. Muchas veces decimos, ay Pedro, bien pecador, bien carnal, pero véanlo. ¿Cuál de los demás apóstoles de nuestro Señor Jesucristo caminó sobre el mar? Ninguno. Por lo menos, ¿verdad? En lo que nos dice la palabra de Dios. Pues este Pedro se arrojó en esa fe de que el Señor Jesucristo le dijo, ven y camina. Y sabes una cosa, el Señor Jesús, como quiere que tú progreses en tu fe y en tu vida, te pone retos. Y en esos retos te dice, camina adelante, vamos adelante, hazlo. Yo te lo estoy mandando. No sé qué cosas, porque Dios nos habla cada uno en particular, pero hay cosas de las cuales Dios te va a retar y te va a decir, da ese paso. No sé si sea un estudio, no sé si sea un negocio, no sé si sea otro trabajo, no sé si sea cambiante de ubicación, no lo sé. Pero yo quiero decirte que Dios está muy interesado en tu vida y está muy interesado en que tú salgas adelante. Pero sabes una cosa, Dios quiere que lo hagas a través de la fe. Por eso no te la pone fácil. Siempre te pone retos más allá de tus capacidades y más allá de tus fuerzas. Porque Él está buscando que tú le busques a Él. Que tú le digas, Señor, ¿eres tú el que me estás diciendo eso? Sí, soy yo. Ven, ok, voy. Y das el paso. ¿Verdad? ¿Pedro lo iba a lograr? Sí lo iba a lograr. Lo estaba logrando. ¿Qué fue lo que hundió a Pedro? Vio la tormenta, vio el viento, ¿verdad? ¿Qué es el viento? Lo que la gente te dice. Los problemas que de pronto se te vienen encima y te dan miedo. Y entonces tuvo temor, dudó, y al momento que dudó, la duda que hace, apaga la fe. Es como cuando tú le echas un balde de agua a una fogatita que tienes ahí, ¿verdad? Se apagó la fe y se empezó a hundir, ¿verdad? Pero bueno, no te preocupes. Jesús te ama y Él va a estar contigo, aunque habiendo una gran fe, de pronto te caiga un balde de agua, tengas muy poquita fe o ya no tengas fe. No te vas a ahogar, no te vas a hundir, porque está ahí cerca tu Salvador para darte la mano y decirte, tuviste poca fe, está bien, pero no te rechazo. Te tomo de la mano y te saco de tu problema. Te saco de tu hoyo, te saco de tu mar en el cual te estás ahogando. Vamos más adelante. Hoy vivo bajo las limitaciones de otros o por la suerte.
porque ese es el estilo de vida del mundo. Pues es que yo podría prosperar más si estuviera en otra ciudad. No, en otro país. No, si yo hubiera estudiado aquello que no estudié porque yo mejor decidí estudiar esto otro. No, si yo tuviera tanto dinero como tiene aquella persona que tiene un papá rico y pues claro, le puso todo, ¿verdad? Por eso salió adelante. Interpretamos nuestro éxito o fracaso según circunstancias que tienen que ver con las personas que nos rodean y no debería ser así. Y veamos este caso. Mateo 17:20. Viene un hombre que tenía a su hijo enfermo. Dice que era lunático, era endemoniado. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y bueno, lo que vemos aquí es un hombre que tiene un problema con su hijo. Y su hijo, ¿verdad?, en ciertos momentos pierde la coordinación, se cae, se revuelca, ahora tiene un episodio. Seguramente lo había llevado con muchos médicos. ¿Qué es lo que hacemos en la actualidad? No, pues hay que llevarlo con un psicólogo. Hay que llevarlo con un psiquiatra. No, pues sí, ya le recetaron medicina, ¿verdad? ¿Y cómo está el niño, verdad? Este sí, como que no quedó. ¿Por qué? Porque la medicina lo que hace nada más es bloquear su mente, ¿verdad? Bloquear sus impulsos nerviosos para que no tenga esas manifestaciones. Pero el problema realmente era otro. Había un demonio. Y mucha gente en la actualidad no cree en demonios, ¿verdad? Por eso digo, no es malo la psicología, no es malo la psiquiatría, tiene un fundamento, pero debemos saber nosotros que no todo es un problema mental. Normalmente los problemas del hombre y de la mujer son espirituales, porque hemos pecado. Y al pecar le abrimos la puerta al diablo. Y hay espíritus de todo tipo. Desde el que le gusta comer muchísimas hamburguesas, ¿verdad?, hasta el que lleva a una persona al suicidio o una depresión. O, como en este caso, lo hacía que tuviera un comportamiento en el cual pues se revolcaba y se lastimaba y se estaba golpeando y se estaba destruyendo. Ese espíritu estaba matando a este joven. Y bueno, llega este hombre, lo llevan con sus discípulos, ellos oran, ellos tratan de sacar el demonio, no pudieron, ¿verdad? El Señor se enoja y dice, ¿verdad?, que son incrédulos y perversos. No sé por qué habló, ¿verdad?, acerca de perversión. Posiblemente ellos estaban buscando su gloria o estaban muy confiados, ¿verdad?, en que ellos podían echar fuera a los demonios. Pero la situación, ¿verdad?, es que les hacía falta más fe. Si tú tienes fe, si yo tengo fe, cualquier circunstancia que pueda venir en tu vida, Dios te va a dar el poder para hacer lo que debes hacer. Y el Espíritu Santo te va a decir qué hacer en cada caso. No tenemos por qué estar limitados, ¿verdad? Pues es que este médico no pudo sanar. Es que no tengo dinero para el médico. Es que mi hijo, ¿verdad?, nunca va a ser sanado porque ya tengo años que está padeciendo. Eso sería depender de las circunstancias que están alrededor. Bueno, pues ya me tocó la de malas, ¿verdad?
que me nació un hijo malo y pues ahora tengo que estar batallando con él toda la vida, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, mucha gente vive, ¿verdad? Bajo la suerte, bajo las limitaciones de su medio ambiente, pero el cristiano puede caminar sobre todas esas circunstancias. El Evangelio, hermanos, es poder. El Evangelio no es un rollo. El Evangelio es verdadero. Y las cosas que están escritas en la palabra de Dios, tú las puedes vivir. Y si este hombre, este joven fue liberado de un demonio, también Dios te puede utilizar para liberar a otras personas de demonios. Vamos más adelante. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la fe. La siguiente. Bueno, si tengo poca fe, ¿por qué tengo esta cantidad de fe? Dice en Romanos 12:3, digo pues, el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta pastora está, ya ve, yo no tengo la culpa. Dios me dio esa medida de fe. Ahí está. ¿Por qué me están reclamando? ¿Por qué me están recriminando? Pero no, yo no te recrimino nada. Yo nada más te digo, ¿verdad? Que todos recibimos una medida de fe para creer, para empezar a creer. Toda persona en este mundo puede llegar a creer, ¿sabes? Toda persona. No hay persona en este mundo que no pueda llegar a creer porque Dios le dio una medida de fe. Pero hay gente que puede decir, no, yo niego la fe. Yo no quiero creer. Si tú analizas los argumentos de un ateo, la forma de vida de un ateo, te vas a dar cuenta que el ateo es ateo por decisión propia. Porque ha decidido no creerle a Dios. Es una decisión. Y normalmente atacan a Dios. ¿Por qué? Porque creen en Dios. Porque si no, ¿para qué atacar algo que no existe? ¿Verdad? Pero si atacan a Dios, pues ¿qué significa? Pues que creen en Dios, pero están en contra de lo que está establecido por la fe. Vamos más adelante. ¿Puedo aumentar mi fe? Aquí viene la parte importante. Recibí una medida de fe, tal vez más pequeñita que un grano de mostaza, pero yo puedo aumentar. Mateo 13, versículos 31 al 32. ¿Sí alcanza a ver mi hermano Jonathan desde ahí? ¿Sí? ¿Me puede leer esa parte? Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es simplemente al grano de mostaza. Semejante al grano de mostaza, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muy amable, gracias. Yo puedo aumentar mi fe. Es mi obligación aumentar mi fe. Imagínense que nosotros nos quedáramos con el conocimiento que nos enseñaron nuestros padres. Digo, no son ignorantes, no es malo quedarnos con el conocimiento de nuestros padres, pero podemos ir a una escuela, podemos ir a una universidad, podemos superarnos, podemos aprender de otras personas. Es lo mismo. Dios nos da una pequeña medida de fe, pero es nuestra obligación, ¿verdad? Es nuestra bendición el hacer crecer esa fe que nos va a redituar muchos frutos. ¿Quién recuerda la visión que tuvo el rey Nabucodonosor que tenía que ver con un árbol? ¿Quién lo recuerda? ¿Recuerdan ustedes, verdad? Que Nabucodonosor vio un árbol. Y ese árbol, ¿verdad? Crecía. Y era muy frondoso. Y dice que sus ramas alcanzaban hasta los extremos de la tierra. Y bajo sus ramas, ¿verdad?
Y en el follaje, ¿verdad? Había aves y toda clase de animales y había alimento para todos. Esto es lo que significa un árbol en la escritura. Prosperidad, bendición, éxito, ¿verdad? Liderazgo. Esa semillita, la más pequeñita, que es esa semillita de mostaza, que dijo el Señor, si tú tienes fe como un grano de mostaza, puede crecer para hacerse un árbol grande y tú puedes ser una persona de bendición, no solamente para tu familia, sino para miles de familias. Y si tú estás en una cuestión, en un nivel de responsabilidad, como una empresa, ¿verdad? O en la política, o tú estás, ¿verdad? En un lugar prominente, porque Dios quiere ponernos en lugares prominentes para que seamos esa cobertura de bendición. ¿Todo por qué? Por hacer crecer esa pequeña semillita. Te di una semillita, te le echaste a la bolsa del pantalón y después sacas, ¿verdad? Como yo el Kleenex, se cayó la semillita. Híjole, pues ¿dónde estará la semillita? Y esa semillita era un árbol grandísimo. Era la bendición, era tu prosperidad. Tenemos que cuidar la fe. Es una semillita pequeña, pero es muy valiosa. Porque dentro de esa semilla hay un ADN de cosas grandes. Miren, si pudiéramos desplegar el ADN, ¿verdad? Dicen que no cabría, ¿verdad? La longitud y cómo Dios hace que toda esa información quepa en algo que ni siquiera podemos ver. Pero ahí está la información. Ahí está la bendición. Dentro de esa pequeña semilla que ha sido sembrada en tu corazón. Pero tienes que hacerla crecer. ¿Y cómo se hace crecer una semilla? Hay que sembrarla. ¿En dónde la siembro, pastor? En su corazón. ¿Y cómo la riego? No te equivoques. Digo, no es eso. ¿Verdad? Échale agüita del Espíritu Santo. Busca a Dios. Riégala, pero riégala con agua del Señor. Y entonces cultívala. Cuida esa semilla, porque esa semilla es tu bendición. Es tu éxito en la vida. Vamos más adelante. ¿Por qué un cristiano necesita fe? Lucas 22, que no está en Marcos, 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El cristiano necesita fe, porque sabes una cosa, la fe causa en nosotros obediencia. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso? O sea que si yo soy desobediente es porque soy incrédulo, efectivamente. Porque todavía te manejas según los argumentos de este mundo y piensas que puedes salir adelante en oposición a Dios. Nadie puede salir adelante en oposición a Dios. Si tú tienes fe en Dios, te vas a dar cuenta que Dios maneja tu futuro. Si tú te alineas con Dios, Dios va a bendecir tu vida. Si tú estás en oposición, en pleito con Dios, continuamente rebelándote, vas a estar luchando siempre. Vas a estar siempre padeciendo. Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué esto? Y Dios calla, porque Él ya habló, Él ya dijo, ¿verdad? Somos nosotros los que no nos hemos destapado los oídos para escuchar lo que Él ya nos dejó escrito. Vamos más adelante. ¿Cómo puedo aumentar esta medida de fe? Bueno, vamos a la siguiente. Tenemos que escuchar y estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí llegaron temprano en la mañana, a las 9 de la mañana, para estudiar la palabra de Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios por sus vidas. Porque ¿saben qué? Su fe va a ser como esto. Como un árbol, ¿verdad? Grande, frondoso. Porque estamos cultivando. Leyendo, estudiando la palabra de Dios, vamos a nutrir nuestra fe. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú escuchas todo el día?
A lo mejor tienes mucho trato con un cliente, ¿verdad? Y estás oyendo su rollo. A lo mejor te pones al radio, ¿verdad? Y todo el tiempo estás escuchando música, ¿verdad? A lo mejor estás escuchando todo el día a tu esposo, que no es malo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que escuchar más que cualquier otra cosa? La palabra de Dios. Tengo poca fe, pastor. Pues escucha la palabra de Dios para que te des cuenta de lo que Él ha prometido, lo que Él dice, y tu vida se va a llenar de fe. Más adelante vamos a ver, siguiente. Busca encontrarte con Jesús en tus devocionales. Pastor, ¿qué es un devocional? Es un tiempo que tú apartas en la mañana, en la noche, en la madrugada para buscar a Dios. Abres la Biblia, oras un ratito, ¿verdad? Si necesitas interceder por algo o por alguien en tu familia, lo haces en ese momento, pero una parte importante es que tienes que encontrarte con Jesús. Y si Él no quiere venir, claro que sí quiere venir y quiere estar contigo. Haz la prueba y lo verás. Apocalipsis 1, 10 al 14. Está hablando San Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y continúa describiendo la visión que tuvo San Juan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te falta creer en Dios? ¿No tienes fe suficiente en Dios? Pues míralo. Dime qué persona, después de haber visto a Dios, puede negar que Dios existe. Dime qué persona, después de que Dios ha hablado, puede decir que no sabe qué es lo que tiene que hacer en su vida. Es lo que necesitamos. En nuestro tiempo devocional, buscar no solamente leer y orar. Tenemos que encontrarnos con el Señor Jesús. A lo mejor no lo vas a ver espiritualmente, ¿verdad? Porque yo no lo he visto espiritualmente. Pero quiero decirte que Él se mueve dentro de tu espíritu, porque así lo dice la palabra de Dios. Vamos más adelante. ¿Cómo le hago para tener más fe? Pues pídese. Señor, dame más fe. Necesito más. Normalmente, ¿qué decimos? Señor, necesito una camioneta nueva. Señor, necesito una lana. Señor, necesito salud. Normalmente sí, vamos con el Señor. Pero ¿qué tal que le dijéramos: Señor, dame más fe? Que yo pueda creerte más. Que yo pueda confiar más en tus promesas, en tu palabra. Que yo pueda confiar tanto en tu palabra que sea obediente a pesar de todas circunstancias. Lucas 17:5 dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Así es que tú puedes orar así: Señor, dame más fe. Más adelante, vamos al siguiente. Vive obedientemente, comprobando así sus bendiciones y promesas. Deuteronomio 3, 19 al 20. Ahí lo puse 2019, perdonen. No tiene tantos capítulos. Dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había dado. Así es que lo que dice la palabra de Dios, tenemos que vivirlo y caminar sobre ello. Cuando tú obedeces algo de la palabra de Dios y se cumple,
aumenta tu fe. Si Dios te dice, mira, confía, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. A lo mejor tienes que hablar con una persona muy importante. O a lo mejor va a ser una aplicación para un trabajo. Están nerviosos que no tengo las capacidades. Entonces el Señor te dice, no te preocupes. Yo lo sé. Yo soy el dueño de la sabiduría. ¿Verdad? Y tú vas en confianza y tú haces la entrevista y te contratan. Ahí no fuiste, digamos, con tu fuerza, no fuiste con tu sabiduría, con tu inteligencia, fuiste con fe, confiando en que Dios te iba a ayudar para que tú pudieras llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, cuando tú aplicas una promesa y tú ves el cumplimiento, entonces tu fe crece. Vamos a la siguiente. Debemos ejercitar la fe, porque sabe una cosa, la fe es como un músculo, ¿verdad? Yo te digo, ¿verdad? Pero en la medida que yo me voy ejercitando o me vaya ejercitando, todo esto va a crecer, ¿verdad? Músculo. ¿Y para qué quiero estar musculoso? Porque es fuerza espiritual. Si tú tienes fuerza espiritual, ¿verdad? Veíamos hace rato que el poder de Dios es ilimitado. Puedes cambiar las circunstancias de tu vida para bendición de tu persona y de tu familia. Y tenemos este ejemplo en Ezequiel, capítulo 47, 3 al 5, donde nos habla acerca de esta visión, ¿verdad? De que salió el varón, ¿verdad? Del oriente, llevando un cordero en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y aquí Ezequiel está teniendo una experiencia espiritual, ¿verdad? Y empieza a caminar sobre un río que primeramente le llega a los tobillos y después dice que mide otros 1000 codos y entonces el agua le llega a las rodillas, luego mide otros 1000 codos y le hace pasar por el agua hasta los lomos. Estos son los lomos, ¿verdad? En la Biblia los lomos no son acá, ¿verdad? Son aquí, ¿verdad? Y luego mide otros 1000 codos, ¿verdad? Y dice que ya era un río que no se podía pasar caminando, tenía que ser a nado, porque las aguas habían crecido a la manera de un río que no se podía pasar sino a nado. ¿Cómo pueden tener aquellas personas esa fe para hacer lo que hizo? Tal vez nos preguntemos. Para poner tal vez ese negocio. Para haber orado por su familiar y que Dios lo sanara. ¿Cómo puedo yo tener ese nivel de fe para tomar ese reto? Para tomar esa dirección, para tomar ese puesto que me están ofreciendo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo lo hizo Ezequiel? Mete primeramente los pies al agua y empieza a caminar. Y después te va a llegar a los tobillos. Y después te va a llegar a los lomos. Y después vas a aprender a nadar de tal forma que no importa qué tan profundo sea el mar, no importa qué tan profundo sea el nivel de responsabilidad que tú tengas, porque tú sabes nadar. Bien. ¿Qué es saber nadar? Saber moverte en un ambiente para el cual no estamos diseñados. El hombre está diseñado para moverse ¿en qué? En sus patitas, en la tierra. Ese es nuestro medio. Pero nadar en el agua, los peces. Pero cuando un hombre aprende a nadar, puede entonces estar en un medio para el cual no está diseñado para lograr algo. Y eso es la fe. El terreno espiritual no es común a las personas de afuera. El terreno de la fe es la forma de vida de los cristianos que tiene que ver con meterte al agua en el espíritu y empezar a moverte en lo espiritual. En lo espiritual, ¿verdad? Ahora que mi esposa, ¿verdad?, va a nadar, luego me explica, ¿verdad?, de que, no, pues es que, bueno, cuando tengo un maestro, ¿verdad?, es que me dicen que así, ¿verdad?, que esta forma. ¿Cuál es la función del maestro? Pues enseñarle a una persona cómo hacer los diferentes tipos de nado, cómo nadar más rápido. Pues esa es nuestra función, enseñarles a ustedes a moverse en lo espiritual, porque cuando tú te mueves en lo espiritual, no importa qué tan profundas sean las aguas, tú vas a flotar y vas a salir adelante mientras otros se ahogan. ¿Ok? Bien. Vamos a terminar ya con el siguiente. Actúa de acuerdo a tu fe
y esta aumentará. A lo mejor no tenemos la fe para mover montañas. A lo mejor no tenemos fe para liberar un endemoniado. Pero a lo mejor sí tengo fe, ¿verdad? De que Dios me va a dar capacidad para que yo pueda trabajar y pagar lo de mi renta, por decirlo así. Pues tengo que moverme en esa fe. Puede ser que mi fe sea como la que Dios me dio al principio, una medida muy pequeñita, o a lo mejor ya le hice crecer un poco más, o a lo mejor ya estoy en un término bastante importante de fe, pero lo que sí es que tengo que hacer las cosas conforme a mi fe. A veces los cristianos cometemos el error, ¿verdad? De decir, ay hermano, chillas por cualquier cosita, eso es pan comido para mí. Bueno, tú lo dices porque tú ya tienes mucha fe, pero ¿qué tenemos que hacer con la persona que está creciendo en su fe? No debemos humillarlo. Al contrario, debemos darle un buen consejo conforme a la palabra de Dios para que su fe crezca. Y es más, ayudarlo, decir, ¿sabes que yo voy a orar por ti? No te preocupes, mira, la palabra de Dios te dice esto, Dios te dice esto, así, así. Confía en Él, haz esto que Dios te está diciendo y Dios te va a responder. Ese es un buen consejo. No jactarnos, ¿verdad? De que, por favor, eso es de niños. Santiago 2:18 dice, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quedarte solamente con tu fe en tu mente no da resultado. Eres cristiano, pero vives una vida doble. Aquí eres una persona, pero eres otra en otro lugar. Eso no te va a dar resultado. ¿Por qué? Porque la fe es algo que tiene que ponerse en práctica. Si dice, ama a tu enemigo, debes amar a tu enemigo aún en tu trabajo. Si dice, perdona, ¿dónde perdonas? Si dice, ama, debes de amar. Cualquiera que sea la tarea que la fe, la palabra de Dios te ordena, hazla. Habla y vas a tener más fe para dar el siguiente paso, Queremos a lo mejor, tal vez, tener una fe grandísima. Noche a la mañana y quiero decirte, no es posible. Da un paso a la vez. Un paso a la vez. Da un paso a la vez, pero es un paso firme, que no digas, ya di un paso y me doy 2 o 3 para atrás. No, un paso hacia adelante. Quiero decirte que tu fe va a ir creciendo. ¿Verdad? Esa niña que le puse ahí, ¿verdad? Está paseando en la imagen, ¿verdad? Está paseando con su papá. ¿A dónde va el papá? Pues no lo sé. Pero ella está paseando con su papá. ¿Verdad? ¿Le preocupa a dónde va? No. Porque sabe que el papá sí sabe el camino. Dios sabe tu vida. Dios sabe qué es lo que va a suceder mañana, pasado, en 1 año, en 5 años, en 10, en 15 años. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué habrás logrado? Él lo sabe. No tienes por qué vivir afanado, como esta niñita, ¿verdad? Simplemente va al lado de su papi y va confiando. Va confiando. ¿Verdad? Debemos ser como niños y confiar en Dios. Seguir a Jesús, ¿verdad? En nuestro caminar, que Él vaya a nuestro lado. Eso sí tenemos que estar muy conscientes. Si un niño va solito, ¿qué va a pasar? Perder. Lo van a secuestrar. Algo malo le va a pasar. Pero si tú vas con Cristo Jesús, si Dios es tu Padre, ¿verdad? Y Él dice, tú eres mi hijo, y tú estás caminando con Él, va a tener esa confianza. No sé exactamente cuál es el futuro, pero papá viene a mi lado. Él, si me caigo, me puede levantar. Si tengo una necesidad, Él la va a suplir. Si hay un peligro, ¿verdad?, de que me vaya al río que está a un lado, Él me va a rescatar de ese lugar en donde esté. Así debemos vivir con esa confianza, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esta niñita podría negar que tiene un papá, no, porque vive con Él, conoce
lo conoce, ¿verdad? Tiene una relación con su papá. Y es lo que muchas veces nos falta. Desconfiamos porque no sabemos y tenemos un papá. O a lo mejor digo, sí tengo un papá, pero ese papá está muy lejos. No me escucha. Ese papá no está conmigo. No está caminando conmigo y por eso tengo miedo. Acerquémonos al Señor. Si hay algo que tengamos que arreglar con Dios, arreglemos cuentas con Él. Qué gran bendición es que podamos caminar confiados, en fe, cerca de nuestro Señor, ¿verdad? Y quiero decirte una cosa, Dios te va a llevar a tu destino, que es un destino feliz, un destino de bendición, un destino que Él ha planeado para ti, porque Él te ama. Lo que tú te has imaginado y lo que tú deseas en tu vida, Dios lo sabe. Y Dios quiere que tú llegues a ese destino, pero por su camino, no por tus medios. Por medio de su camino. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Si tú sientes que tienes poca fe, tú díselo en este momento, hermanos. Y el Señor, continuamente estoy preocupada, en angustia, pensando siempre en las cosas materiales, Señor, significa que tengo poca fe. Perdóname, Señor, porque yo puedo aumentar mi fe, Señor, conforme a tu palabra. Yo puedo hacerla crecer. Tú me has dado los medios, Señor, para hacerla crecer. Pero tal vez, Señor, por mi flojera, por mis ocupaciones, no me he ocupado de algo tan importante, Señor, como cultivar mi vida espiritual. Te pido que me perdones, Señor, y aumentes mi fe. Necesito, Señor, tener la confianza de que tú eres mi Padre, de que vas a mi lado, de que entre tú y yo no hay una rencilla, no hay una diferencia, no hay una discordia, Señor. Que tú eres un Padre bueno, que tú has planeado, Señor, lo mejor para mi vida. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Confiar lo que dice tu palabra. Ayúdame a confiar, Señor, en la dirección de tu Espíritu Santo. Tengo problemas, tengo situaciones, tengo retos, tengo cosas que quisiera lograr, Señor, y no las he logrado. Pero todo esto lo pongo delante de ti. Creo que si tú lo has puesto en mi corazón, es porque tú también lo deseas, Señor. Pero te pido que me muestres el camino, que me des la fe para avanzar sobre las aguas. Ayúdame, Señor, a dar un paso cada día en obediencia. Y que cada vez vaya yo creciendo más y más, Señor, en obediencia a ti. Espíritu Santo, yo te pido que te hagas cada vez más patente, más presente, más real en mi vida. Que la presencia del Padre y del Hijo se hagan cada vez más poderosas dentro de mi espíritu, porque yo sé que tú estás en mí, Espíritu Santo. Y yo sé que por medio de tu presencia, el Padre y el Hijo también habitan en mí. Ayúdame a limpiar mi vida, Señor, porque mi cuerpo es un templo de tu Espíritu, Padre. Y tú quieres un templo limpio para poder habitar, un templo santo, un templo dedicado a ti, Señor. Aquí estoy, Señor, perdona mis pecados.
Perdona, Señor, si no he mantenido mi cuerpo en limpieza, mis ojos, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Perdóname, Jesús. Quiero que este templo, Señor, sea un templo para honrarte. Que tú te agrades y tú desciendas a este templo para que tu gloria sea vista en mí. Para que tu nombre, Señor, sea invocado sobre mi persona. Para que la gente que me vea sepa que hay un Dios verdadero y que yo creo en Él. Y que ese Dios me bendice. Y que ese Dios me guarda. Y que ese Dios me salva. Y que ese Dios es mi Salvador y mi Señor. Gracias, Padre. Le oramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento y no tenemos anuncios. Bueno.